Buenas tardes a todas y a todos. Pues un viernes más, gracias por acompañarme, por estar allí. Hoy la verdad es que os invito a abrir un libro especial, un libro que cuenta igual historias sin tiempo, pero con un contexto en común, que es el contexto, el mundo rural, vaya. Entonces tengo un compañero, un trabajador social de Castilla-La Mancha, que se ha atrevido a contar historias, relatos de toda su experiencia en el transcurso de sus años profesionales, y lo tengo aquí acompañándome del otro lado. Él es Damián Rojas Gómez, trabajador social, como decía, educador social, y también es licenciado en Derecho y autor del libro que vamos a hablar hoy, que es La buena gente. Muy buenas, Damián, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Giselle. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues bien, encantado de estar acompañándote. Y a mí de que estés allí para contarme cómo nació esta aventura de escribir. Dime, cuéntame. Pues bueno, yo empecé a escribir relatos, bueno, pequeñas historias que yo guardaba para mí, un poco también porque me apetecía refrescar un poco pues situaciones que había vivido, también porque tenía como cierto temor a que fueran desapareciendo o que me fueran cambiando en mi cabeza, ¿no? Entonces empecé a escribirlas pues un poco por inspiración, porque creo que en 2 tardes hice los 2 primeros capítulos. Bueno, no como están ahora, pero sí más o menos el boceto. Y lo compartí con muy pocas personas. Las personas con las que compartí pues me dijeron que estaba bien contado y que, bueno, que por qué no me atrevía a escribir más bueno, pues si en un momento dado pues se convertía en un relato, en un libro y demás, pues bien, si no, pues ahí lo tenía para mí. Y así fue. Luego estuve mucho tiempo sin escribir porque, bueno, bueno, porque también yo creo que para escribir necesitas tener motivación y tener cosas que contar y ganas de contarlo, ¿no? Entonces, por diferentes motivos, pues no, estuve un tiempo parado, pero luego al final, pues fui poquito a poco hilando, hice algunos más, pero decidí no incluirlos y hasta que, nada, el pasado mes de octubre ya me decidí a, a publicar. Y bueno, pues también ha coincidido que a nivel laboral ahora estoy en situación de excedencia, he cambiado de entorno laboral y dispongo de más tiempo para escribir. Entonces, pues también ha sido un poco la excusa también para decir, pues para adelante vamos con ello y bueno, fruto de ello pues es el libro que hemos publicado hace 2 semanas. Así que Eso nada, es un es. poquito la historia. Aprovecho para decir que es un libro que está editado por otro compañero, que ya lo tuve aquí acompañándome, Alejandro Robledillo, así que un saludo para él. Y bueno, nada, en esta aventura entonces de poder contar, como decía, tu experiencia y en este caso has elegido el mundo rural. Claro, sí, sí. A ver, bueno, soy trabajador social desde el año 93 y empecé a trabajar en el ámbito rural en el año 97. Bien, así he estado en el ámbito rural unos 15 años porque luego he tenido unos intervalos de tiempo en los cuales, bueno, por diferentes motivos me ha tocado estar dirigiendo cuando se puso en marcha la ley de dependencia en Castilla-La Mancha Sí. entre el año 2008 y el 2011 y finales de 2011 y luego también pues he vuelto a estar en el ámbito de la dependencia en la Delegación Provincial de Toledo los últimos 5 años. Pero ha habido unos 15 años en los cuales yo he trabajado en el ámbito rural y he tenido la suerte, digo suerte porque aunque otros compañeros lo ven como que es un marrón, ¿no? De que te manden lejos de tu casa, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar en las provincias de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo. Y bueno, pues esa suerte me ha hecho enamorarme de lo rural. Yo soy de un pueblo, yo soy de Sonseca, un pueblo, no es de entorno rural porque tiene 11.000 habitantes, pero sí que, bueno, pues tenemos las mismas necesidades e inquietudes que la gente del entorno rural y los pueblos de alrededor son muy pequeños. Y he tenido ese contacto, ese enamoramiento que para mí es el trabajo social y dentro de ello el trabajo social rural, por la cercanía de los vecinos, por la proximidad, por el sentirte querido, valorado, apreciado durante el tiempo que he estado. Y eso hace pues que y además cada día es una aventura. Yo lo pongo en el libro que aquí no te aburres nunca. Entonces, pues esa ha sido un poquito la trayectoria mía y de hecho, cuando vuelva de mi excedencia, pues lo más previsible es que vuelva otra vez a trabajar en el área, en cualquier área rural que esté libre para poder ejercer aquí en mi provincia. Entonces, bueno, pues estoy condenado a volver a lo rural porque es mi origen y además es que me gustaría volver. O sea que...
Estupendo, estupendo. Y hay algo que seguramente no falta a los trabajadores sociales de allí, que es creatividad, ¿no? Ante muchísimas circunstancias que quiero Sí, hablar contigo. claro. ¿Qué hace diferente para la persona que igual, pues, no se lo ha planteado igualmente, este mundo rural del urbanismo, ¿no? Del vivir en una ciudad? Sí. Primero de modo general y luego vamos al punto profesional de cuáles son igual las inquietudes que tienen los profesionales allí. Claro. En el entorno rural tiene unos hechos negativos. Yo creo que además aquí las características son muy similares. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma muy dispersa. Tenemos zonas que son, las llaman la Siberia de España, como son la zona de Molina de Aragón, que tenemos una densidad de población de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, estamos en zonas desérticas prácticamente. ¿Qué pasa? Pues que te encuentras con pueblos muy pequeños en los cuales los recursos sociales al uso existen, pero a lo mejor a 50 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que o incentivas tu creatividad a la hora de diseñar la intervención, casi obvias que existen esos recursos, porque puedes que lo tengas a 50 kilómetros, pero no haya autobús urbano que te permita que la persona se pueda desplazar, ¿no? Entonces, tienes que incrementar la creatividad, la originalidad, o tú convertirte a veces en el propio recurso que las personas, desgraciadamente, deleguen en ti ciertas responsabilidades que tú no te veas, te ves prácticamente obligado, aunque tú quieras trabajar la autonomía de la persona, pero cuando te encuentras con esos obstáculos tienes que ser más un acompañante muy activo, ¿no? En ese sentido. Eso es un poco las dificultades que nos encontramos. Eso hace también pues, que incluso nos tengamos que, lo digo en tono de anécdota ahora que ya no estoy dentro, que tengamos que saltarnos los protocolos que tenemos de intervención. Yo soy funcionario de la Junta de Comunidades y a veces, bueno, y yo siempre para trabajar, todos los trabajadores sociales de la Junta de Comunidades que trabajamos en zonas rurales tenemos un vehículo oficial que viene en la portada del libro con una pegatina pública. Pues desgraciadamente a veces he tenido que coger a la persona, meterla en el coche y llevarla yo, porque a lo mejor no había autobús en ese día y necesitaba una intervención no relativamente urgente. Y en la mayoría de los casos su familia está en Valencia o en el País Vasco y hay una persona mayor. Que a veces tienes que improvisar sobre la marcha. Yo no concibo un trabajador social, esto es una de las cosas que aprendí en la carrera. Es cierto que la universidad a veces no nos prepara para algunas situaciones con las que nos encontramos, pero sí que durante la carrera sí que nos enseñaron a ser creativos. No concibo un trabajador social que no tenga creatividad, originalidad, capacidad de improvisar y bueno, porque cada día es una aventura y que no hay patrones definidos. En lo urbano es todo como más calculado, más metódico, sabes dónde tiene la disponibilidad de los recursos, está todo mucho más cercano para los ciudadanos y eso es una ventaja y me parece fenomenal, ¿no? Pero por otro lado, también tiene sus cosas positivas lo rural frente a lo urbano. Si Exacto. quieres hablamos de ellas Sí, también. hombre, claro, claro que sí. Claro, Eso iba a mira. preguntarte, porque igual ahora mismo, bueno, antes de irme a ese punto, quería preguntarte, creo que con lo coincidimos también en el libro del compañero Robledillo, el hecho de que sigue existiendo aún hoy el desconocimiento de nuestra profesión. Quiero preguntarte, al estar tú en ese contexto, si eso mismo sucede también en el mundo rural. Quiero decir, existe ese desconocimiento de nuestra profesión y luego ya sí nos vamos a Mira, otro punto. Giselle, es curioso porque en el ámbito de lo rural nos tienen muy bien localizados y muy bien definidos y muy bien conceptualizado cuál es nuestro trabajo, a diferencia del entorno urbano. En el entorno rural, todo el mundo sabe, bueno, independientemente de las terminologías que nos siguen llamando asistente social, Ya, bueno, ya. y sí, eso tienes que luchar contra ello, pero bueno, bien, la gente lo acaba asumiendo, ¿no? No importa tanto la denominación, a mí no me importa tanto la denominación como mis funciones y que sepan cuáles son mis funciones, mis competencias. ¿eh? Y en el ámbito rural, creo que todos, ¿por qué? Porque hay una característica, una idiosincrasia. En el libro hay un apartadito, no voy a mencionar mucho, que hay un apartado que hablamos de los informantes clave. Y hay una relación que yo tuve con un guardia civil, que fue una relación muy bonita, en la cual él dice, joder, Damián, es que esto ha cambiado mucho. Hace 30 años, aquí los que éramos figuras relevantes en los pueblos éramos el párroco, el alcalde,
el sargento de la Guardia Civil, el alguacil y el médico, ¿no? Y esto ha cambiado mucho, decía. Bueno, pues yo seguía sintiendo, no es que seamos más importantes, que somos necesarios, que somos reconocidos, que somos entendidos cuál es nuestra profesión, saben dónde buscarnos y dónde localizarnos. Y esa es una de las ventajas que para mí tiene el entorno rural. Yo siempre he sentido que mi profesión la tenían asumida. Es cierto que luego hay que hacer pedagogía con, bueno, pues cuando solamente se dirigen a nosotros para acceder a prestaciones económicas, ¿no? Pero es curioso porque en el que va porque tiene un problema y no saben dónde encajarlo y vienen y te lo cuentan. Y eso, fíjate, y a lo mejor no son problemas que nosotros podamos resolver porque no entra dentro de nuestra competencia. Pero eso es lo bonito. A mí eso me llenaba de alegría, ¿no? Decir, joder, pues yo soy una persona a la cual, esta persona que no sabe dónde encaja su situación, vienen y me la cuentan. No sé, a lo mejor era algo relacionado con el tema de qué va a hacer con el ganado cuando fallezca, porque no tiene, sus hijos no pasan de ellos y no quieren dedicarse a esas pequeñas cosas, ¿no? No es que fueras como el párroco en el secreto de confesión, no, que te van a confesar, que seguramente que con los sacerdotes también hacemos trabajo. Yo he hecho trabajo en red con sacerdotes, con los hombres de respeto para la cultura gitana. O sea, somos personas que estamos ahí, que estamos para echar una mano y las cuales intentamos movilizarnos y organizarnos entre nosotros para mejorar la calidad de vida de las personas. Exacto. En el entorno rural eso se ve muchísimo más. En el entorno urbano es más impersonal, más frío. Una persona va cuando tiene una situación X y en muchas ocasiones se dispersa y ni siquiera accede. Es curioso porque aunque tengamos los mejores centros sociales en entornos urbanos, hay más cercanía en el entorno rural, aunque atiendas desde un bar, como yo en algunas ocasiones he tenido que atender en bares. Sí. De encontrar, lo importante es eso, ¿no? Que tú has encontrado tu lugar y también bien reconocido y valorado, que eso es sumamente importante. Sí, siempre me he sentido muy reconocido y valorado, lo tengo que decir. Quizá el libro es un resumen de cariños, por eso mucha gente de afectos, de sentimientos positivos, y yo lo tengo que decir, tienes que ser agradecido cuando te sientes valorado y querido. Y salvo excepciones que hay, las pongo en el libro, alguna excepción que es mínima, el respeto de los ciudadanos, la buena gente. Los ciudadanos que peor lo pasan, que yo siempre digo que son ciudadanos como cualquiera a los que la vida les ha tratado peor. Responsables municipales de todos los partidos políticos, concejales que se desviven por sus ciudadanos, alcaldes, hay un apartado para esas personas que son honestos, han entrado en política por cambiar la vida de sus vecinos, que es lo que creo que una persona cuando entra en política tiene que intentar cambiar las cosas. Y yo soy muy crítico. El objetivo, ¿no? Claro, yo soy muy crítico con aquellas personas que están en política, entran con una ilusión tremenda, quieren cambiar las cosas y luego te dicen, no, es que esto no puedo, es que esto tal, es que... Perdona, si no puedes cambiar las cosas, vete a tu casa. Exacto. Porque estar ahí por estar, creo que no es honesto ni contigo mismo. Pero en el entorno rural, te encuentras a personas que están para ayudar. Y la verdad es que, bueno, pues el libro también es un agradecimiento a todas esas personas que siguen y que no se olvidan de sus vecinos, que no cierran la farmacia pese a que tiene poco rendimiento, que siguen teniendo la pequeña tienda de barrio o el repartidor de pan que lleva el pan un día sí, otro no, los mercadillos que siguen yendo a esos pueblos de 100 habitantes, 150 habitantes, cuando a lo mejor le merecería más la pena ir a una capital de provincia, un pueblo grande, vida en otro sitio, y siguen yendo, ¿no? O sea, eso permite que la gente siga pudiendo vivir en su entorno, entornos preciosos además, que coincide que son preciosos, y bueno, pues es un poquito también lo que pretendía con el libro, homenajear a todas aquellas personas que aún siguen. Exacto. Creo que me queda claro que los valores de solidaridad, de visibilizar, ¿no?, todos esos problemas de exclusión, de vulnerabilidad en este contexto es uno de tus objetivos muy grandes. Pero hablabas antes, y me gustaría recalcar la importancia de lo que es el trabajo en red. Sí. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor le das al trabajo en red? El trabajo en red es fundamental. O sea, nosotros no podemos ponernos la capa de superarreglar los problemas de todos porque es imposible. Ni tenemos espaldas para aguantar esa mochila, ni somos los competentes para resolver todo tipo de problemas. Pero y no hacemos magia. Claro, efectivamente.
pero sí que somos agentes sociales que tenemos la capacidad de coordinarnos. Eso sí que es una cuestión. Somos una profesión transversal con conocimientos de diferentes ámbitos que nos permite coordinarnos con los profesionales que intervienen en el medio. Pese, y vuelvo al apartado crítico, a que a los responsables públicos les importe un bledo si te coordinas mejor, si hay protocolos de coordinación o no los hay. Siempre digo que en el ámbito rural dependemos de las buenas voluntades de los profesionales, pero tengo que decirlo, cuando te tienes que coordinar con el de la tienda para que facilite alimentos o a familia en situación de vulnerabilidad, bien, o que se paguen por el ayuntamiento. Coordinar al médico o a la enfermera para la supervisión con la auxiliar de ayuda a domicilio que tienes para mejorar la calidad de vida de un usuario de ayuda a domicilio. Cuando tienes que trabajar con los empresarios, con los empleados de las cooperativas agrícolas para evitar que cuando vengan los temporeros a la recogida de la aceituna, por ejemplo, que las personas mayores y que los niños no estén escolarizados, bien, con la Guardia Civil. Es que si todo el mundo asume que trabajamos en el medio, que trabajamos con las mismas personas, que cada uno dentro de nuestra parcela tenemos una serie de responsabilidades y somos capaces de confiar en el que tiene al lado, el trabajo está hecho. O sea, es fundamental, o sea, el coordinar, el implicar a las personas. Hay un capítulo del libro, que es el primero, que es una situación que nunca creo que a ningún trabajador social es muy difícil que se nos dé, que es simplemente la lucha por conseguir el indulto de una persona muy querida en el pueblo, que yo era un pardillo, era un recién llegado, y con el apoyo sobre todo de la animadora sociocultural, que en aquel momento, que es una de mis mejores amigas que teníamos en aquel momento, lo que hicimos fue movilizar a todo un pueblo en busca de un objetivo común. Cuando digo todo un pueblo me refiero al movimiento asociativo, a los partidos políticos, a la Delegación Provincial de Bienestar Social, al Ayuntamiento, o sea, a los partidos políticos, que no es fácil poner de acuerdo. Sí, ¿no? sí, sí, Toda una serie de figuras importantes en un pueblo pequeñito en busca de un objetivo común. Y el trabajo que se consigue, yo lo visibilizo aquí porque nosotros tenemos que hacer un poco la función de pegamento, ¿no? Pero el trabajo lo hicieron todos, y fue fruto del trabajo de todos. No sé, también te encuentras, también Giselle, también hay situaciones negativas. Por muchos intentos que haces, claro. Hay un pequeño apartado donde cuento un fracaso, ¿no?, que tuvimos en un intento de poner en común y trabajo en red, y ahí fue más por, pues por algunas actitudes incluso un poco xenófobas, ¿no?, y de discriminación, pero hay obstáculos, que hay molinos de viento que no podemos derribar y tenemos que asumirlo. Y bueno, exacto, pues es un poquito, exacto. Si tuvieras que elegir, Damián, una historia, no para que me la desveles, sí. Simplemente si tuvieras que elegir una del libro, ¿serías capaz? Sí, mira, pese a que ya me están llegando devoluciones de personas que lo han leído y me están diciendo cuáles les están gustando más, qué capítulos, pese a que son dramas humanos a los cuales acometemos desde el trabajo social, a mí hay una que me parece súper entrañable y que realmente nuestra intervención, o mi intervención en este caso, porque fue individual mía, era aplicar el sentido común a una situación, que se llama Pequeñas Grandes Coincidencias, el capítulo. Y es simplemente, también es un capítulo en el cual intento expresar lo importante que es la familia, en la cual te toca vivir o nacer o desarrollarte o educarte en el ámbito de la discapacidad intelectual. Y cómo, que curiosamente, en dos situaciones muy similares, en el mismo momento, con particularidades muy similares, una familia lo afronta de manera invidiable y otra familia se hunde y no asume la problemática. Y ahí la función fue unir, coser a esas familias y que una familia ayudara a la otra. Se cuenta un poco en el libro, no lo voy a desvelar, pero a mí me parece que es súper entrañable. Muchas veces imagino cómo serán estas dos criaturas, estos dos niños, ¿no? Y me lo quiero imaginar porque ha pasado ya muchos años. Y me parece muy entrañable, muy sencilla la historia, tampoco descubrí la pólvora, creo que en el libro no descubrimos la pólvora a nadie, no invento nada, son intervenciones que seguramente que muchos compañeros de Aragón, de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, de Asturias, se han encontrado situaciones similares. Hay algunas situaciones que no he querido meter, por ejemplo, los temas de menores, cuando hay menores y situaciones de desamparo. He tenido situaciones, afortunadamente pocas, pero son muy duras emocionalmente y no he tenido fuerzas de ponerlas. Entonces. Pero esta pequeña
pequeña gran coincidencia que ocurrió en el tiempo, a mí me parece muy entrañable. Me parece a mí el capítulo más bonito para mí, pero ese para mí. El resto probablemente le parezcan otros, ¿eh? O sea que... Qué bueno, qué bueno. Pues Damián, yo te agradezco porque creo que aportas pues todo este contenido, todas estas historias, algo en común para nuestra profesión, que a veces está un poco coja, que siempre lo hablo con los compañeros, ¿no? En este punto de que tenemos igual tanto técnico, pero poco ejercicio en lo que tiene que ver con la práctica. Y la verdad que tu punto de vista es muy valioso, porque el mundo rural existe y probablemente ahora, igual es la última pregunta, probablemente ahora alguna cuestión haya cambiado después de la pandemia, con respecto a gente de ciudades que va al mundo rural igual con propias iniciativas y tal. No sé si están así allí, pero que igual Sí. algo se empieza a movilizar Sí, también. después de la pandemia sí que ha habido pues, muchas personas que, pues, producto del teletrabajo, han dado el paso de irse a vivir a pueblos, bueno, pueblos a lo mejor de tamaño medio, como pueden ser 1000 y pico habitantes, bueno, 500, que bueno, no está mal. Espero que esto no sea una moda pasajera. También la semana pasada se aprobó en mi comunidad autónoma una ley, la primera ley en España contra el despoblamiento, que contempla una serie de medidas y compromisos, tanto en cuanto a mejoras de infraestructuras, comunicaciones, Bien. dotación de recursos, impedir, garantizar el cierre, que no se cierren colegios, que es fundamental, servicios sociales Qué también, maravilla. en ámbito sanitario. Pero yo repito, las leyes están muy bien, pero hay que desarrollarlas mediante decretos, hay que Exacto. ponerlas en marcha y creo que es una urgencia. Es una urgencia y además también hay muchas personas que se podrían quedar a vivir en nuestros pueblos. Y ahí yo soy un defensor, perdona, aprovecho el espacio que Sí, me das. claro, tuyo. Hay una necesidad urgente en nuestra comunidad autónoma, que es el incrementar los servicios domiciliarios, los servicios de proximidad. Atender a nuestras personas mayores, personas con discapacidad, personas dependientes en nuestros pueblos debe ser una prioridad. Si tenemos en un marco de una ley de despoblamiento, más aún. No quiero decir que las residencias de mayores funcionen mal, no, creo que han hecho todo lo posible durante la pandemia, pero el chip de las familias ha cambiado. Claro, entonces, y lo van a pensar, y es necesario incrementar los servicios domiciliarios. Hay muchísima gente en lista de espera para acceder a la ayuda a domicilio en mi comunidad autónoma. Y sin embargo, no se están incrementando los servicios. Comidas domiciliarias, lavanderías, puestos de centros de día, servicio de estancia diurnas en pueblos de 500, 600, 1000 habitantes. Es fundamental y genera puestos de trabajo también. Exacto. Los servicios sociales pueden ser una herramienta de generación de empleo. Efectivamente, empleo y para mejorar el bienestar de las personas en sus propias casas. Eliminación de barreras, políticas de este tipo, ¿no? Que habría que poner en marcha. Bueno, esta es mi píldora crítica a nivel político. Desde luego. Y como decía antes, tal y como haces en el libro, de reflejar, ¿no?, estas historias, estas anécdotas y también este punto crítico que también participas activamente en opiniones de prensa que son tan necesarias para que el otro que lo lee, que está del otro lado, pues se entere de una y otra manera que cómo están las cosas, ¿no? Cómo está sufriendo y a veces pues estas personas vulnerables no tienen voz o no son escuchados y que nosotros seamos ese medio. Eso es. En este caso tú el medio para dar voz y visibilidad a estos conflictos que para encima tienen solución. Eso es. Exacto. Pues Damián, muchísimas gracias por tu participación y por tu trabajo. Un abrazo desde Asturias. Muy bien, pues un abrazo desde Castilla-La Mancha. Chao. Gracias, Adiós. chao.